Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una enorme satisfacción, una gran bendición poder acompañarles en su tiempo con Dios, en su devocional diario. Me encuentro en este día en esta preciosa ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, aquí en México, una ciudad que me vio crecer en la infancia, una ciudad que me permitió de alguna manera formarme académicamente, formarme ministerialmente, y estoy muy agradecido de poder estar en este sitio. Bueno, el día de hoy nos corresponde meditar en la escritura ubicada en el libro de Hebreos, capítulo número 5, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: hacia la madurez, hacia la madurez. Yo entiendo que para poder realmente vivir una vida de madurez, nosotros tenemos que entender que la madurez no se trata tan solo de ir avanzando en la edad, no se trata de cuántos años nosotros tenemos, porque hay personas que puedan ser personas que ya tienen una edad muy avanzada, pero no tienen madurez. Tampoco se trata de la apariencia física, de tener un cabello lleno de canas y verdad uno dice, bueno, ese anciano lleno de canas, qué maduro es. Tampoco es eso, porque habrá personas que tendrán sus canas, pero sencillamente todavía no logran madurar. Tampoco se trata de los títulos que podamos generar de manera académica, los conocimientos que vamos adquiriendo en la vida. No, la madurez no se trata de ello. Creo que en este pasaje de la Escritura nosotros podemos entender el proceso hacia la madurez, el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder disfrutar de una verdadera madurez. Creo que aquí podemos aprender por lo menos 3 cosas que tienen que ver con vivir una vida de madurez. La primera de ellas es la siguiente: la madurez requiere obediencia. La madurez requiere obediencia. Los primeros versículos, del versículo número 1 al versículo número 10, dicen lo siguiente. Te voy a leer, dice: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a partir del versículo número 8, 9 y 10 está la primera enseñanza que quiero dejar en tu corazón entonces. Madurez requiere obediencia. Dice: y Cristo en los días de su venida terrenal ofreció ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y dice: aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia. Me encanta saber que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que es Dios, a pesar de que Él tiene las cualidades divinas, a pesar de que Él podía hacer lo que Él quisiese, ¿sabes? Él decidió obedecer. Y uno de los rasgos fundamentales para la vida cristiana de madurez precisamente es eso: poder ser obedientes en medio de las situaciones de la vida. Muchas veces nosotros queremos desobedecer porque no queremos doblegar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero sobre todo nuestra voluntad. Que podamos nosotros paulatinamente reconocer que nuestra voluntad debe estar rendida a este Dios maravilloso que nos acompaña en todo momento. Hay un segundo rasgo de una madurez verdadera, y eso lo encuentro en el versículo número 11 y versículo número 12, y le he puesto así: la madurez requiere, número 2, esfuerzo. Por un lado se trata entonces de obediencia, pero por otro lado se requiere de esfuerzo. Dice el versículo número 11 en adelante, 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos
de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que para poder madurar en la vida cristiana necesitamos esforzarnos, necesitamos dedicar tiempo a la lectura de la palabra del Señor, a no conformarnos con las líneas pequeñas y fundamentos de la fe cristiana, sino que tenemos que buscar ir hacia adelante. ¿Sabes por qué a veces no podemos nosotros procurar este esfuerzo? Número uno, porque como dice aquí la carta, dice, somos tardos para oír. No se nos dificulta mucho oír la palabra del Señor. Preferimos oír otras cosas antes que realmente atender a la palabra del Señor. También queremos seguir siendo esos niños espirituales, como este versículo número 11 nos está diciendo, de que ya no podemos estar viviendo de esta manera. El versículo número 12 dice, debido a que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes? Necesitamos reconocer que necesitamos esforzarnos, poner de nuestra parte para poder madurar. ¿Sabes? La lectura de la palabra del Señor, la oración, pero sobre todo el congregarte continuamente en tu iglesia, pero no tan solo el congregarte, sino involucrarte en alguna área de servicio, siendo parte de algún ministerio, ofreciendo a Dios tus talentos, tus dones, tus recursos. Esto va a romper entonces este asunto y nos va a permitir seguir adelante, seguir firmes creciendo. Pero también la madurez cristiana requiere, número 3, dinamismo. Así es, no podemos vivir una vida cristiana en crecimiento si nosotros no hacemos el esfuerzo de ser dinámicos en lo que estamos haciendo. Versículo número 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos hacer uso de los sentidos espirituales. Necesitamos nosotros movernos, ejercitarnos en la fe, comenzar a dar esos pasos de fe necesarios. ¿Y sabes cómo se ejercita uno en la fe? Sencillo, al servir al Señor, al involucrarte, al entender que hay necesidades que suplir dentro de la iglesia y tú tienes esos recursos y tú tienes esas habilidades que de alguna manera nos permiten seguir adelante. Vamos entonces a usar estos sentidos espirituales, estos talentos, estos dones, pero sobre todo discerniendo las cosas que existen entre el bien y el mal, como termina diciendo este versículo número 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El discernimiento, como siempre te he recordado, es poder reconocer la fuente de lo que llega a tu vida, discernir si esto es bueno y aquello es malo. Pero sabiduría te da un paso más. Disciernes lo bueno y lo malo, pero entonces decides, cuando eres sabio, elegir lo bueno. Agradecemos al Señor por este breve devocional que podemos compartirte desde esta ciudad preciosa que me vio crecer aquí en Coatzacoalcos. Estoy ubicado en un maleconcito que nos da al fondo al río Coatzacoalcos. Del otro lado de este río hay una ciudad que se llama Allende. Del lado donde estoy parado yo comienza la ciudad de Coatzacoalcos, y realmente para mí ha sido una enorme bendición, un gran privilegio poder estar el día de hoy acompañándote en este devocional de nuestro tiempo con Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón y muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Hasta el día de mañana. Bendiciones.